¿Cómo es el mundo? ¿Cuál es la primera imagen que se te viene a la cabeza cuando piensas en el mundo? ¿Podrías dibujarlo? El mapa es eurocéntrico. En este video vamos a intentar develar la realidad detrás de ese mundo que se nos vende a diario, en donde inevitablemente Europa está en el centro. Debemos preguntarnos por qué vemos el mapa como lo vemos. Baidu es el Google de China. ¿El mundo es el mismo para todo el mundo? Zhongguo, China se llama el país del centro. Y es que si miras su mapa, ellos están en el centro. El centro es subjetivo, depende de dónde estés posicionado, depende de qué país mires. Si lo miran bien, todos estamos en nuestro propio centro. ¿Y quién dice que Estados Unidos y Europa están arriba? Europa está en el centro, y no solo físicamente, sino cultural, académica y económicamente. En Colombia, durante los años 80, comienza el debate de cómo enseñar y qué nuevas propuestas de enseñanza deben existir. Durante el gobierno del presidente César Gaviria, en 1994, mediante la Ley 115, promueve el retiro de la enseñanza de historia de los programas, la cual era considerada como una disciplina acumuladora de datos. En el año 2017, mediante la Ley 1874, se restablece la enseñanza obligatoria de la historia de Colombia como una disciplina integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales. La historia hoy en día ya no es una acumulación memorística de cuando a nuestra generación se nos enseñaba. Entonces, recordemos qué nos enseñaron a nosotros en el colegio. Ahora miremos qué no nos enseñaron. Pues la historia ya ha venido revaluando bastante ese lugar común, han surgido nuevas vertientes como los estudios postcoloniales o los estudios subalternos, que tratan de darle esa voz a esos actores que se quedaban por fuera de los relatos oficiales o de los relatos un poco más dominantes o hegemónicos. Eso no implica irse al otro extremo y empezar a desechar la historia de Europa o el conocimiento que se ha generado desde Europa como lugar de enunciación de conocimiento. La civilización tiene entonces un doble filo: la justificación ideológica de la expansión económica europea y la fundación de un campo de estudio que situaba a Europa como lugar de enunciación y a las otras civilizaciones como lugar de lo enunciado. La idea de civilización está basada precisamente en Europa como ejemplo, dejando de lado organizaciones altamente sofisticadas como la China, la mexicana o la India. Pero ¿por qué no se nos habla de estas civilizaciones y sí de Europa? Como ven, más de medio mundo ha estado alguna vez bajo su influencia. Y bajo la premisa de civilizar el mundo es que hoy en día nosotros hablamos español como lengua natal. Es por esto que seguimos comparándonos constantemente, consumiendo su cultura. Nos es imposible ignorar su posición de influencia frente al resto del mundo. El solo concepto de civilización ya tiene un trasfondo etnocéntrico. Como dice Mignolio, la propia autodescripción hecha por los intelectuales europeos de la noción de civilización, que se convertiría luego en la base de la misión civilizadora colonial, es básicamente una construcción de la Ilustración europea. Se plantea luego una distancia cronológica y no geográfica entre Europa y el resto del mundo, donde siguiendo un proceso lineal, Europa está enfrente y los demás pretenden alcanzarla a distintos tiempos. Aunque hoy en día ya no se habla de civilizar la población, el término se ve por lo general reemplazado por la idea de modernización. Los países, las sociedades bárbaras, que antes eran cristianizadas, ahora son países y sociedades subdesarrollados, que deben ser modernizados. El modelo de colonización en América Latina responde principalmente a una forma o un modelo de organización impuesto desde el Imperio Español, desde la corona española, para organizar efectivamente los nuevos territorios de las Indias.
hay una línea clara que el modelo de colonización y poscolonización tienen algunos elementos hereditarios, en el sentido que ambos son modelos de organización, quizás uno dependiendo de un poder extracontinental, pero el otro es una forma de organización, pero ya tratando de garantizar o buscar organizar esos nuevos territorios que se independizan en América Latina. Nuestro referente continúa siendo Europa, Estados Unidos o aquello que conocemos como el primer mundo, los países desarrollados, donde la educación, la cultura, el trabajo y la economía funcionan aparentemente a la perfección y son en la cultura popular lo que deberíamos ser. El sueño americano es la voluntad de tener éxito en ese entorno. Para muchos inmigrantes blancos que llegaron entre 1880 y 1920, ese sueño era sencillo: lograr un trabajo seguro, una vivienda decente, educación para los hijos, servicios de salud y transporte. Por lo tanto, el sueño americano ha implicado la exclusión de otros. El carácter estadounidense ha sobrevalorado el éxito económico y ha validado la inferioridad de algunos grupos sociales. Ejemplo: los descendientes de los esclavos, los indígenas cuya ciudadanía fue negada hasta junio de 1924, los chicanos mestizos y descendientes de españoles que habían habitado los territorios conquistados en la Guerra México-Americana entre 1846 y 1948, los chinos, llamados amarillos, que fueron traídos a la costa oeste para construir el ferrocarril que unió las dos costas, cuya inmigración fue prohibida posteriormente por el Acta de Exclusión de China en 1982. Además, el núcleo anglosajón, asociado con los colonos protestantes, discriminó a los blancos, judíos y católicos. La gran inmigración de finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue muy selectiva y dio prioridad a los blancos europeos considerados étnicamente superiores. Ahora reflexionemos.